Tu hígado puede darte señales silenciosas de que está fallando y muchas veces ni lo notas. A veces el cuerpo grita, pero en silencio. No hay un dolor, no hay fiebre, ni una señal clara que te diga, oye, que tu hígado necesita ayuda. Y sin embargo, algo ves que no cuadra. Tienes más cansancio de lo normal. Te cuesta digerir comidas que antes no te daban problemas. La piel te pica sin razón aparente. ¿Te ha pasado algo así? Muchas veces hay personas que viven con un daño hepático leve y no lo saben. Todavía no tienen una cirrosis, ni tienen un cáncer, ni tienen nada grave, pero su hígado ya no funciona como debería. Por eso hoy te voy a contar 5 señales silenciosas que pueden indicar que tu hígado está empezando a fallar. Algunas son tan sutiles que ni tu médico las relacionaría a la primera. Pero si sabes detectarlas, puedes hacer algo a tiempo. Y más adelante te contaré qué pruebas se suelen solicitar para investigar esto. Señal número 1. El cansancio sin explicación. Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Da igual si has dormido 8 horas o 10. Te levantas como si no hubieras descansado y a media tarde ya te estás arrastrando. No es estrés, no es la edad, es un agotamiento raro, con una niebla que envuelve el cuerpo y también envuelve la mente. Y aquí viene lo curioso. Muchas veces ese cansancio es una señal de que tu hígado no está funcionando del todo bien. ¿Qué pasa? Que cuando tu hígado empieza a fallar, aunque sea poco, ya no filtra bien las toxinas y esas toxinas se quedan dando vueltas en tu cuerpo y afectan al cerebro, a tu energía y también a tu estado de ánimo. Es como si el motor del coche siguiera encendido, pero con el tubo de escape atascado. Se va acumulando humo y poco a poco todo se ralentiza. Muchas personas con enfermedad hepática incipiente inicial dicen exactamente lo mismo. Estoy siempre cansado, pero no sé por qué. Y lo peor es que a menudo esto se normaliza, se aguanta, se ignora, pero el cuerpo siempre avisa aunque sea bajito. Señal número 2. Digestiones pesadas y náuseas que vienen sin avisar. No sé si te ha pasado, comes algo que antes tolerabas bien, sin problema, por ejemplo una comida algo grasa, un plato más abundante, y de repente te sientes con rareza, con pesadez, como si el estómago se quedara pensando demasiado tiempo en lo que ha comido. A veces no hay dolor, pero sí hay malestar, una especie de náusea floja que va y viene como un mareíto digestivo. Es fácil culpar de esto a una mala combinación de alimentos, al estrés, a los nervios o similares, pero cuando esto se repite, vale la pena mirar un poco más allá. Y aquí entra el hígado, porque el hígado tiene un papel clave en la digestión. ¿Qué papel es? Pues ayuda a procesar las grasas, a limpiar toxinas, ya que el sistema digestivo funcione con fluidez. Si empieza a fallar, aunque sea poco, este proceso se hace más lento, más torpe. Es como si en una cocina grande empezara a fallar el lavavajillas. Los platos se acumulan y las tareas se retrasan. Todo sigue funcionando, pero ya no va tan fino. Esa sensación de indigestión leve, sin un motivo aparente, puede ser una de las primeras pistas. Y si te pasa a menudo, escúchalo, a veces no es el estómago el que protesta, es el hígado que está pidiendo ayuda sin hacer mucho ruido. Señal número 3. Picor persistente sin sarpullido. Imagínate que te pica la piel pero no tienes ronchas, ni urticaria, ni sarpullidos, solo picor. A veces en las palmas de las manos, o en los brazos, o en la espalda, un picor raro, sutil, que vuelve una y otra vez. Vas al médico, te dicen que puede ser estrés, sequedad, alergia leve, y puede ser, pero también puede ser el hígado. Cuando el hígado no elimina bien ciertas sustancias, como las sales biliares, esas toxinas empiezan a acumularse bajo la piel. Y eso da lugar a ese picor extraño, como si algo desde dentro estuviera activando los nervios de la piel. No lo vemos, pero lo sentimos. Es uno de los síntomas más sutiles y menos conocidos. Y, curiosamente, es uno de los más precoces y tempranos en algunos tipos de enfermedad hepática. Si lo ignoramos, puede durar meses sin diagnóstico. El cuerpo no siempre grita, a veces solo te da un pequeño cosquilleo, y no para que te rasques, sino para que escuches. Señal número 4. Orinas más oscuras y heces más claras. A veces el cuerpo te habla en colores, y si sabes mirar, los mensajes están ahí. Por ejemplo, la orina. Si notas que está más oscura de lo normal, un color té, ámbar intenso, un color incluso marrón, y no has tomado vitaminas o medicamentos que pudieran colorear la orina, y tampoco estás en un estado de deshidratación,
que pueda dar un color más oscuro, podría ser que el hígado no esté procesando bien la bilirrubina. Lo mismo pasa con las heces. Si pierden su color marrón y se vuelven pálidas, beige, incluso con un color masilla, puede ser por falta de bilis en el intestino. Y la bilis la produce el hígado. Es como si en una fábrica empezaran a fallar las cintas de transporte. Los productos no llegan donde tienen que llegar y todo el sistema se resiente. Estos cambios pueden parecer sutiles, a veces los notas mirando con atención o en la primera orina de la mañana, pero si ves que se repiten y son persistentes, en ese caso, no los ignores. El color puede ser tu primer aviso de que algo en tu hígado no va del todo bien. Señal número 5. Tu piel habla, pero no siempre en voz alta. Hay cambios tan discretos que cuesta verlos. Un pequeño moratón que aparece sin un golpe, unas venitas rojas en forma de arañita justo en el pecho o en los brazos, o unas uñas que antes eran rosadas y ahora se ven blancas como apagadas, y no parece importante. Pero todos estos detalles pueden ser pistas. Cuando el hígado empieza a fallar, produce menos proteínas necesarias para la coagulación. Por eso aparecen hematomas con más facilidad. Hay menos coagulación. Pero también pueden acumularse estrógenos que dilatan los vasos y generan esas pequeñas arañitas vasculares. Y las uñas a veces reflejan lo que pasa por dentro. Es lo que se conoce como uñas de Terry, que son unas uñas blancas con una fina banda rosada en la punta. Se ha visto con frecuencia en personas con enfermedad hepática, pero no es exclusivo del hígado, claro. Pero si ves que aparece junto a otras señales, no es casualidad, hay que investigarlo. Es como si la piel intentara traducir lo que el hígado no puede decir con palabras. Hay que aprender a leer estos mensajes, aunque estén escritos en voz baja. Lo sé, me dirás que muchas de estas señales parecen pequeñas. Un poquito de cansancio, un picor sin explicación, digestiones más lentas, una orina más oscura, pero ¿y si no fueran simples molestias pasajeras? ¿Y si fuera el cuerpo que está intentando decirte algo antes de que sea más evidente? ¿Dónde está la clave en todo esto? En que cuando aparecen varias de estas señales que coinciden, y sobre todo si persisten, el cuerpo no está exagerando. El cuerpo lo que está haciendo es avisarte, y cuanto antes se investigue, antes se puede actuar. Aquí no se trata de asustarse, se trata de prestar atención. Eso sí, muchas de estas señales también pueden aparecer por otros motivos. ¿Y si no fuera el hígado? ¿Y si fuera una anemia? ¿Y si fuera un problema del corazón? ¿Y si fuera un problema del riñón? Pues algunos de estos síntomas pueden estar relacionados. La idea no es adivinar, lo importante aquí es consultar, investigar. Y si te has sentido identificado con dos o más de estas señales, habla con el médico, con tu médica, y si lo considera necesario, te pedirá pues, una analítica completa en la que puede incluir las transaminasas, la bilirrubina, el gamma GT, o puede pedirte una ecografía de abdomen. Incluso, según cómo valore, pues puede pedirte pruebas más específicas como una elastografía u otras pruebas de imagen. En muchos casos el problema está en la fase inicial y eso es muy buena noticia porque si lo detectas a tiempo, todavía lo puedes frenar. Incluso en estadios iniciales algunos problemas se pueden revertir. El problema, a veces pensamos que estamos bien porque no estamos mal del todo. Pero, ¿y si estuviéramos ignorando señales que ya están ahí? El cuerpo no espera muchas veces a provocar dolor para pedir ayuda. A veces lo hace con un susurro, con un cansancio, con molestias pequeñas, con cambios sutiles. Y aprender a escucharlas muchas veces es una forma de prevención. El hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos. Trabaja en silencio, se regenera, aguanta mucho. Pero incluso los más fuertes también necesitan que los cuiden. Así que no lo dejes para cuando sea evidente que está mal. Escucha estas señales pequeñas y no pasa nada si se investiga. Si te interesa saber sobre alimentos que pueden afectar a tu hígado, sobre el hígado graso, te dejo aquí otro vídeo que te puede ir bien. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos el próximo vídeo.